Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la sesión número 11 de Escritos Académicos. Y bueno, la sesión pasada estuvimos repasando lo que seguía después de una introducción para el caso de un artículo de revisión. Que recordemos que hay dos tipos de artículos, que uno vendría siendo un artículo de investigación en la que se hace un tipo de experimentación, mientras que en un artículo de revisión se enfoca más a la búsqueda de literatura, de forma que se revisa, valga la redundancia, diferentes artículos para poder obtener una conclusión sobre su contenido, mientras que la conclusión en el artículo de investigación científica, pues la conclusión se saca por los resultados del experimento. Bien, lo que haremos a continuación será entonces ver pues las secciones que siguen, ¿no? Que en el caso de un artículo científico, de investigación científica, serían los resultados y su análisis, que en ocasiones vienen como dos secciones separadas o a veces como una sola sección. Y en un artículo de revisión pues sería directamente pues los resultados en sí, debido a que no hay alguna interpretación que se deba hacer, ya que los resultados pues de cierta forma ya están interpretados en los artículos que se revisan. Bien, pues como lo hicimos con lo que sigue después de la introducción, vamos a empezar primero con cómo se presentan los resultados y sus análisis en un artículo de investigación científica. Bien, los resultados pues vienen en diferentes tipos, ¿no? Pueden ser frases, pueden ser cantidades o pueden ser incluso ciertos gráficos para poder representar, por ejemplo, el crecimiento de alguna población, de alguna colonia de bacterias, como lo habíamos hecho cuando hicimos la sesión sobre las tablas, o alguna función cuando se esté haciendo, por ejemplo, algún trabajo escolar, cuando se esté trabajando con alguna de las leyes físicas en la que alguna magnitud es proporcional o inversamente proporcional a otra, y se presente un gráfico de cómo varía las dos magnitudes. Esa es en esencia las formas de presentar los resultados. En el caso de un gráfico pues, o de una imagen, pues ya vimos cómo se insertan las imágenes. En el caso de cantidades que vayan relacionadas a otras, pues ya vimos cómo poner las tablas. Y en el caso de las frases que pues de cierta forma están ligadas a ciertas cantidades, pues tampoco es muy difícil de desarrollar. Vamos a poner entonces una sección que se llame resultados, y la forma en la que se escribe es simplemente se encontró los resultados debido a que salen después de hacer una cierta experimentación o una revisión de artículos. Estos pues sí se pueden escribir en pasado, a diferencia de como lo comentábamos en la introducción, que esas frases no podían ser en pasado, porque en principio la introducción es un motivo de la problemática y pues va antes de hacer cualquier tipo de revisión o de experimentación. Bien, en los resultados no suele haber, no me voy a detallar mucho porque realmente no hay demasiado que decir. Voy a seguir poniendo ejemplos en la que se podría decir, por ejemplo, se encontró que tales sustancias usadas en la quimioterapia
tienen mejores resultados que la radioterapia. O no sé, incluso dependiendo de cómo sea la investigación o la revisión, pues sería algo como que tales sustancias usadas en quimioterapia tienen mejores resultados que cierto otro tipo de sustancias. Y luego sería algo como los resultados generales de estas terapias, o de estas sustancias más bien, hablando de la quimioterapia, o bueno, de terapia, si se compara la quimioterapia con la radioterapia, pues serían los resultados generales de estas terapias o sustancias se muestran en la tabla y ya se pone la referencia de nuestra tabla. Sí, realmente no tiene mucha complicación. Esto para la parte de los resultados. Para la parte de análisis, voy a crear otra sección. Análisis. No se hace algo tan complicado tampoco. Simplemente esto vendría siendo como que el resultado general, y ya después se puede como explicar un poco más el por qué se obtuvieron estos resultados, que para eso es principalmente la sección del análisis. Entonces, la razón por la cual X terapia con X sustancia funciona mejor es debido a que tiene ciertas propiedades, suponiendo que es alguna molécula o alguna sustancia para la quimioterapia, pues que tiene ciertas propiedades que, principalmente si se le va a atribuir alguna razón a ciertas observaciones que nosotros hacemos, pues lo ideal sería intentar deducir por qué tiene en este caso ciertas propiedades o ciertos atributos que lo hacen mejor en ese aspecto. Entonces nosotros podríamos decir que si tenemos ciertas moléculas que tienen ciertos elementos que otras moléculas no tienen, y que resulta que esas que sí lo tienen mejores resultados, pues podríamos decir entonces que funciona mejor debido a que tienen ciertas propiedades gracias a tal grupo funcional o tal elemento en su estructura que evita que cause algún efecto malo o favorece algún efecto positivo, ¿no? Cuando se presentan diferentes resultados y se quiere hacer un análisis de cada uno, lo que se suele hacer, como he dicho antes, es hacer una sección tanto para el análisis como los resultados, que de hecho se suele llamar análisis y resultados. En esta sección pues se presentan las dos cosas de forma simultánea, en la que primero se describe un resultado y posteriormente en un párrafo por separado o en el mismo se analiza el porqué de ese resultado. Cuando
se tienen ciertas, varias propiedades que se quieren explicar acerca de nuestra investigación o de la revisión de artículos, pues se puede ir describiendo los resultados mientras se hace el análisis. Con esto me refiero a que se puede hacer una frase con un resultado y luego la frase con el análisis, y seguido de esto la frase de otro resultado y luego la frase del análisis, de forma que en la misma sección, en un mismo párrafo, pues podemos encontrar tanto uno de los resultados como el propio análisis, ¿sí? Realmente no hay mucho más que ejemplificar aquí, de forma que esta sesión también la voy a utilizar para poder pasar a la sección final de un artículo, que suele ser, o más bien que es la conclusión, o también, dependiendo, conclusiones. ¿Sí? En las conclusiones se vuelve a dar más o menos como una recapitulación de los resultados, ya que en las secciones de resultados y de análisis estos suelen venir con un poco más de detalle para poder ayudar a explicar el por qué se obtuvieron esos resultados, cuál podría ser la causa, y pues hacer la comparación de las diferentes experimentaciones, o si se compararon varias sustancias o varias técnicas, etcétera, pues detallarlo en esas secciones. Sin embargo, en la sección de conclusión o de conclusiones no se hace un enfoque tan detallado como en la parte previa, precisamente porque los detalles ya se dieron. Se puede, muchas veces no se suele empezar con la frase de se concluyó o se concluye, porque pues ya estamos dentro de la sección de resultados, ¿no? Entonces es como si fuese un pleonasmo o una repetición, es decir, que en las conclusiones nosotros concluimos. Y ahora que acabo de decir esta frase de nosotros concluimos, eso es otra cosa que debo de mencionar, que es que muchas veces se suele usar el impersonal o la tercera persona dentro de escritos científicos, de forma que no vas a escribir nosotros, refiriéndote a tu equipo de investigación, hicimos tal experimentación, o nosotros concluimos que, sino que lo correcto es una de dos cosas: decir nuestro equipo de investigación, para referirse a un tercero, que es lo que se usa, lo que se llama usar la tercera persona, o bien utilizar el impersonal, que es simplemente decir se concluye, sin ponerle algún sujeto explícito a la oración. Bien, entonces, como un ejemplo de conclusión, pues puede ser las técnicas de radioterapia y quimioterapia son utilizadas globalmente con ciertos porcentajes. Las sustancias con ciertos elementos en su estructura o con ciertos grupos funcionales favorecerán la consecuencia positiva o evitarán la consecuencia negativa. Cierta consecuencia, de forma que tendrá mejores resultados en estos tipos de cáncer, mientras que para estos otros es mejor utilizar otras técnicas, ¿no? Es un poco más como concreto, un poco más
detallado, sin rodeos, sin dar mucho tipo de detalle, porque, repito, esto ya fue mencionado en la parte anterior de análisis y resultados, ¿sí? Algo que también se puede hacer y se suele hacer, de hecho, es en otro párrafo, usualmente es uno siguiente, es describir qué tan buena fue la investigación. Si no hay mucho más que decir, se puede hacer en el mismo párrafo, aunque muy rara vez las conclusiones tienen solamente un párrafo, en la que se puede decir, sin embargo, no se obtuvieron tantos datos para saber la eficacia de X sustancias o X técnicas, por lo que es necesario más experimentación o investigación en el futuro, o que se hará más investigación en el futuro. Esto pues con el fin no solamente de aclarar que estos datos no son los definitivos, sino también para alentar a otros investigadores a hacer cierto tipo de investigaciones, vaya, para ya una vez que se tienen como los puntos incompletos dentro de este campo, pues que haya más investigadores que puedan trabajar en ello y pues complementar lo que ya se sabe acerca de pues bueno, en este caso pues de las técnicas para tratar el cáncer, ¿no? Pero puede ser de cualquier otra cosa, que bueno, pues hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, más bien es lo que se hace justamente en la investigación científica, que es el constantemente ir avanzando e ir investigando sobre puntos que aún no han sido complementados con respecto a un cierto campo, ¿no? Que es lo que a veces dicen de pararse sobre hombros de gigantes, que es basarse en resultados anteriores para poder seguir con una cierta investigación, para poder seguir creciendo y evolucionando esto. Pues bien, esto es de forma más sencilla el cómo se hace, cómo es la presentación de los resultados y cómo se debe analizar, así como qué es lo que se tendría que describir en la sección de conclusiones. Y pues con esto finalizaríamos la sesión de hoy. No hubo demasiado contenido, pero creo que nos vamos a divertir un poco más en las siguientes sesiones, ya que ya una vez sabiendo cómo se redacta un artículo científico, pues ya estarían prácticamente listos para poder empezar incluso un artículo de revisión, que es muy perfectamente posible realizar uno pues de manera independiente y de forma individual. La publicación sería un poco más difícil, pero por supuesto que se puede hacer. Entonces, si tienen ganas de poder informarse acerca de algún tema de su interés para poder posteriormente investigar al respecto en cuanto a una investigación científica con experimentación, pues yo les invitaría completamente. Los artículos de revisión de hecho son muy importantes y diría que hasta cierto punto son de cierta forma la base para poder crear una experimentación, porque los artículos de revisión nos hablan acerca de todo lo que ya se sabe, o bueno, hasta cierto punto lo que ya se sabe acerca de un tema en particular, de forma que el recapitular diferentes resultados de diferentes fuentes en un solo artículo ayuda muchísimo para las personas que quieran investigar sobre un cierto tema, para tener toda esa información al alcance de unos cuantos artículos. Entonces, pues esa es
la razón por la cual creo que un artículo de revisión es bastante importante, y pues es lo que yo les invitaría eh, a realizar. Bien, esto es todo por la sesión 11. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues me la pueden dejar en los comentarios y yo trataré de responderla lo mejor posible. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.